Bienvenidos a todos. Me da gusto estar acá una vez más. Y es bien importante, es un poquito diferente, me siento diferente la primera vez, aunque ya tenemos un año con estas actividades así, pero es la primera vez que lo hago de esta manera. Así es de que lo importante va a ser el mensaje, lo importante es lo que vamos a aprender ahora. No es un mensaje extraño ni que sepamos o ignoremos el mensaje. Quizás lo vayan a escuchar solamente de otra manera, pero el mensaje sabemos que tenemos que escucharlo, aprovecharlo y pues ponerlo en práctica. Y es lo que vamos a hacer ahora, así de que el tiempo que estemos aquí lo vamos a tratar de aprovechar. Vamos a meditar un poco en un pasaje que es muy conocido. Nos habla acerca de cómo podemos nosotros hablar con Dios, pero sabiendo que vamos a recibir una respuesta que va a estar a nuestro favor. Porque si usted lo ha experimentado, se ha dado cuenta que a veces oramos o le pedimos a Dios, pero nos quedamos así como, pues yo le pedí para que me contestara, así como yo quiero. Pero hay veces que Dios contesta de otra manera. Así es de que el tema que vamos a ver ahora es el poder de un corazón agradecido. Y cada una de las palabras tiene un significado. Había un personaje que mencionó estas palabras, dijo, quien comienza su día con una oración, seguramente lo va a terminar con una bendición. Y esas palabras son para los creyentes. Porque el que no cree, pues de nada le sirve que ore, porque ¿a quién ora? El ejemplo que nosotros tenemos siempre para seguir, para buscar, para voltear hacia ese ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje que vamos a leer son palabras precisamente del Señor Jesucristo, quien comenzaba todos sus días con una oración, y nosotros sabemos el final de su vida. Pero el final de su vida no es que no haya sido una bendición para él, sino que ese fue el propósito. Y el propósito fue cumplido. Y de hecho, el resultado de sus oraciones diarias somos nosotros. Y todavía lo que podemos recibir por sus oraciones, que no falló en sus oraciones, y siempre pedía al Padre, siempre pedía al Padre. Pero lo que vamos a mirar ahora es precisamente eso, para que nosotros aprendamos que en realidad tenemos el poder para poder recibir, para poder clamar, para poder hablar y que nuestras expectativas sean a favor. Ese es el propósito de la vida de los hijos de Dios, vivir con un propósito, pero que ese propósito siempre esté, que nuestras expectativas siempre sean a favor, no tener la duda de que soy hijo de Dios, pero si hago las cosas bien me va a ir mal, o si hago todo lo que Dios me dice que haga, me irá a ir bien. No, la expectativa tiene que ser positiva, pensar que así es. Y si el propósito de Dios es de que pase por una situación adversa, pues ¿qué va a hacer usted? Solamente manténgase, así como el personaje que estuvo allá en el muro, ¿se acuerda? Cuando estaban reconstruyendo la pared en Jerusalén, estaba el guardia con la espada de los nuestros o enemigo. Y pues, ¿verdad? Ya lo demás, ya ustedes lo saben. El pasaje se encuentra ahí en Marcos capítulo 6, versículo 41. Siempre esta pregunta la hago así, me gusta entender que estamos bien en estos pasajes aquí. Ustedes saben que ¿cuál fue el primer libro que se escribió, o el primer evangelio en el Nuevo Testamento? ¿Cuál fue el primer evangelio en el Nuevo Testamento que se escribió? Marcos, ¿verdad? Es bien importante eso. ¿Y a quién se le escribió Marcos? Porque fueron 4 evangelios. Es que los demás no están en el instituto, ¿verdad? No están en las clases.
Bueno, pues solamente que sea por eso. Pero bien, también tenemos un autor en el Nuevo Testamento que escribió uno de los evangelios, que no era judío, pero escribió uno de los versículos que dice exactamente en el Evangelio de Mateo. Uno de los judíos, ¿verdad?, que escribió precisamente de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra en el capítulo 4, versículo 4 de Mateo, y es Lucas capítulo 4, versículo 4, con las mismas palabras. Les menciono esto porque lo que vamos a ver ahora está relacionado y tiene un significativo también. Entonces, cuando les mencionaba del tema que estamos hablando acerca del poder de un corazón agradecido, pues podemos tomar esa parte de ahí, pero vamos a leer el pasaje que nos concierne ahora y le voy a dar lectura. Yo lo voy a leer en voz alta y usted me va a seguir con la vista. Marcos capítulo 6, versículo 41, dice la palabra de Dios: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Bueno, vamos a ver el resultado de esto. Cuando comenzamos a enseñar, siempre pedimos la dirección de Dios. De hecho, eso es lo que tenemos que hacer siempre, porque no podemos hablar de estas cosas sin tener la dirección de Dios. Pero el Señor Jesucristo tenía una estrategia. Cuando Él comenzaba su día y lo comenzaba con una oración, nosotros sabemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no fueron los 33 años. El ministerio, de hecho, solamente duró los 3 años y medio de su vida. Pero en los años anteriores al comienzo de su ministerio, no fue una vida en vano. Él siempre estuvo enseñando y siempre estuvo con esa comunión con el Padre. Nunca perdió la comunión con el Padre. Y es por eso que nosotros podemos ver ese corazón que fue único en la historia y que ha sido todavía el único que nos ha dado testimonio de que cuando Él hablaba con el Padre, hablaba con la autoridad, porque eso es lo que nosotros podemos hacer cuando sabemos que tenemos el poder para hacer algo, es que tenemos la seguridad que va a suceder así como lo estamos pensando. Entonces el Señor Jesucristo, su vida de hecho fue una vida obediente, y lo podemos mirar en la palabra de Dios. Obediente hasta la muerte, y una muerte que no era muy vista en ese tiempo. Entonces, nosotros hemos nacido y no sé ni voy a investigar cuándo usted comenzó a vivir una vida en una comunión plena con el Padre, con Dios. Quizás usted tendrá 1 año, 2 años, 3 años, así como el Señor Jesucristo, toda su vida fue así, pero su ministerio, cuando Él se dio a conocer, todos pudieron ver que nunca tuvo un tiempo negativo. Cuando salía a orar, oraba. Cuando salía a enseñar, enseñaba. Entonces, cuando comenzaba a enseñar en los montes, cuando comenzaba a enseñar a la orilla del mar, cuando enseñaba en las sinagogas, él no oraba, no leía su pasaje o leía los libros, los rollos cuando leía, y luego él hacía su oración. Ella tenía la seguridad de que lo que estaba enseñando era el plan de Dios. Lo digo esto porque yo no voy a orar ahorita, porque yo tengo la seguridad de que lo que usted va a escuchar va a ser precisamente lo que necesitamos escuchar para afirmar no solamente nuestro corazón, sino nuestra vida. Lo que haya pasado antes de venir a los pies de Cristo, eso ya es ganancia. Pero lo que hemos hecho después que venimos a los pies de Cristo hasta ahorita sí tiene mucho significado en la vida suya, en la vida de su comunidad, en la vida de su familia y por supuesto en la vida de la iglesia, porque nosotros somos los que estamos formando y fortaleciendo la iglesia. Nosotros somos la iglesia, cada uno en particular somos la iglesia. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos un corazón, porque tenemos vida, es lo que dice Proverbios, ¿verdad?, que de ahí emana la vida. Nosotros tenemos que saber
cuál es la posición del corazón, qué es lo que guarda el corazón. ¿Cómo puedo decir yo con seguridad de que tengo el poder para hablar con Dios y saber que lo hago con la seguridad que Dios me escucha, pero con la seguridad de que voy a recibir lo que estoy pidiendo o suplicando, si usted quiere, rogando a Dios? Había un hombre, de hecho fue el primer hombre, Adán. Él tenía la responsabilidad de obedecer. Él tenía la responsabilidad de guardar todo. Dios le dijo, guarda todo. Mira, todo es tuyo. A nadie le tienes que pedir permiso. Todo aquí es tuyo. Pero, dijo, nomás no comas de ese árbol. Y no fue un buen mayordomo, Adán. No tuvo a un personaje como o visible o palpable que le estuviera enseñando y que le estuviera diciendo lo que tenía que hacer, pero tenía a Dios mismo. Y nosotros yo no puedo imaginarme cómo sería usted que escuchara a Dios así audiblemente. Yo no sé qué haría. A veces yo me sentiría muy a gusto, me sentiría muy bendecido. Yo en realidad, créame, y se lo digo con la seguridad de que no sería así. Porque el día que usted escuche a Dios, pues ahí va a quedar. Va a ser lo último que va a escuchar. Si lo escucha audiblemente. Es por eso, Dios ya sabía todo esto. Por eso lo dejó escrito en un libro así. Pero tenemos la misma capacidad de obedecer. Como Adán no fue obediente, pues perdió muchas bendiciones. De hecho, perdió el lugar que Dios le ofreció del principio. Su corazón no es que no haya sido agradecido, simplemente que no había con quien compartir sus experiencias. Por supuesto que tenía a su esposa, pero pues yo no sé si eran vacas o caballos, no sé, pero tenía muchos animales también. Y tenía la oportunidad de pasearse, no era como nosotros. Si hablamos ya con un corazón definido que, ok, yo tengo a mis padres y los quiero de una manera, tengo a mis amigos y los quiero de otra manera. Adán no tenía ese, lo podemos llamar problema, ¿verdad? Porque a veces no sabemos definir nosotros a quién queremos más, si a los padres o a los amigos, porque cuando uno se enoja con los padres, luego se va con los amigos. Así es que no tenía ese problema. Pero el punto es de que Adán tenía un corazón y lo que Dios le pidió que no hiciera fue precisamente lo que hizo. Ahora, ¿era agradecido Adán? Por supuesto que era agradecido. Tenía todo y era el hombre perfecto allí. Pero perdió esa bendición. La desobediencia lo llevó precisamente a la expulsión. Pero ya entrando en este pasaje nos habla también, la Biblia nos habla de un postrer Adán. Y ese postrer Adán es el Señor Jesucristo. Y es por eso que podemos ver la vida de Adán, pero nada más obsérvela, no haga lo que hizo Adán. Porque ya sabe las consecuencias. Usted no está en el huerto del Edén, pero se le pueden quitar muchas bendiciones. Pero el postrer Adán, que es el Señor Jesucristo, cada vez que nosotros tengamos la duda como hijos de Dios, como cristianos, como hermanos en la fe, como se nos nombre, siempre voltee a ver a Jesucristo. Siempre. Porque a veces sí está el pastor en la iglesia, está el hermano que es el maestro de la iglesia, que es el maestro de la escuela dominical, o los maestros que podemos confiar en ellos y hacerles la pregunta, pero en ocasiones no tenemos la seguridad de que esa sea la respuesta que estamos esperando. La buena administración o la buena mayordomía no tiene que ver solamente con las cosas materiales, tiene que ver con todo lo que Dios nos ha dado. Y Dios le dio a Adán todo. Y Dios le dio a Jesucristo todo, pero vamos a verlo del lado espiritual. Cuando nosotros tenemos las cosas materiales, por lo regular estamos enfocados en las cosas materiales, porque yo necesito el carro para ir a trabajar, porque yo necesito
mi sierra para cortar madera para mi trabajo, porque yo necesito mi soldadora. Todo, nos enfocamos allí. Pero hermano, durante el día tenemos la oportunidad también de desenfocar en parte nuestra vida para enfocarnos en las cosas espirituales, porque ahora debemos de ser más espirituales. Este tiempo difícil de coronavirus, pues ha puesto el mundo de cabeza. Lo digo de cabeza, no, por supuesto no es literal, pero podemos darnos cuenta que en realidad nuestro enfoque se ha perdido. Como cristianos, como hijos de Dios, como la iglesia que somos, hemos perdido el enfoque y ahora estamos enfocados precisamente en las restricciones laborales, en las restricciones, mire, ahora, inclusive en las restricciones eclesiásticas. Adán no tenía ese problema. El Señor Jesucristo tuvo que enfrentar ese problema. El Señor Jesucristo siempre cuando Él se levantaba, oraba. ¿Qué serían las oraciones? ¿Cómo serían? ¿Cuáles serían las oraciones? ¿Para qué eran las oraciones del Señor Jesucristo? ¿Para que no hubiera epidemias? El enfoque del Señor Jesucristo era solamente uno. Todos recordamos el pasaje allí en Juan capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Ese nos lo enseñaban en la escuela dominical a los chamaquitos cuando íbamos. Bueno, en mi caso, yo no sé acá, pero ese era era el titular, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Entonces, el principal propósito del Señor Jesucristo, en lo que Él enfocaba su vida, sus oraciones, su mayordomía, porque tenía que guardarla, era en que ninguno se perdiera, que todos alcanzáramos la salvación. Allí Él no estaba hablando de la iglesia, Él estaba abarcando a todos, estaba generalizando, pero en este momento yo lo puedo hacer de esta manera. El Señor Jesucristo, ¿qué era lo que dijo en la oración ahí? Bueno, yo digo oración porque no estaba diciéndole a sus amigos o a sus discípulos. ¿Con quién estaba hablando en el pasaje que leímos? Marcos 6, 41. ¿Qué dice? Si tienen su Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 41, ¿qué dice el versículo? Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo. Gracias, hermana Delia. Ahí está la clave. Levantando los ojos al cielo. Cuando nosotros oramos, mire, hay expresiones, inclusive son enseñanzas dogmáticas en algunos grupos religiosos. La posición en la que usted tiene que orar. Si usted ora de pie, es más bendecido. Si usted abre las manos y ora así, es más bendecido. Porque, hermano, no es así. ¿Se acuerda cómo oraba David cuando tenía el problema su pecado? ¿Cómo oraba David? ¿Tirado en el piso? Bueno, no sé si estaba de espalda o boca abajo, pero no hay una posición que nos diga que esa es la mejor posición orar. Dios necesita un corazón que esté contrito y humillado, que sienta que en realidad necesita hablar con el Padre, pero que lo está haciendo con esa devoción, con esa convicción. Adán pensó que él podía hacer las cosas por sí mismo, que no necesitaba al Padre, por eso hizo lo que hizo. Y ahí están las consecuencias. Cuando el Señor Jesucristo dice, si vemos el contexto, está hablando de que había un problema. Vinieron sus discípulos después de haber trabajado y vinieron con el Señor Jesucristo y le comenzaron a platicar todo lo que habían hecho y cómo lo habían hecho. Entonces el Señor Jesucristo les dijo, vénganse a un lugar desierto para que descansen. Entonces ellos se fueron al lugar desierto, pero algunos de los que estaban allí escucharon, y cuando el Señor Jesucristo se fue, muchos se fueron y llegaron antes que ellos a ese lugar, entonces porque querían escuchar al Señor Jesucristo. Cuando llegó el tiempo que estaba oscureciendo, quizá le dijeron sus discípulos al Señor Jesucristo, ya es tarde, ya despídelos, que se vayan por allí a los lugares a que busquen algo de comer. Ustedes denles de comer. Las palabras del Señor Jesucristo no fueron porque ustedes pueden hacerlo.
las primeras palabras que salieron de los discípulos fueron: pues solamente tenemos 200 denarios y no nos van a alcanzar para todos. Vayan y busquen a ver qué tenemos. ¿Y qué encontraron? 2 panes y 5 pececillos. ¿Fue así? ¿Y nos va a alcanzar? Seguramente no. Ahí no había expectativas. Ahí era la seguridad de que no les iba a alcanzar. Pero cuando nosotros pensamos en realidad que ese es un corazón que no está agradecido, para ver el contexto del tema. El Señor Jesucristo sabía a quién le estaba pidiendo. Desde el principio supo, pero ¿estaría probando a los discípulos? ¿O por qué lo hizo así? Nosotros podemos ver la vida de los discípulos, la vida del Señor Jesucristo y la vida de todos los que estaban allí. ¿Quién fue el más bendecido? Nosotros podríamos pensar, pues los que comieron. Pero si nosotros lo vemos del punto de la enseñanza, que fueron los que fortalecieron la iglesia primitiva, porque de allí venimos nosotros, de esa enseñanza. Entonces, los más bendecidos, aparte de los discípulos, si vemos las cosas materiales, pues por supuesto que fueron los que comieron, pero dentro de la enseñanza es la que va a mantener a la iglesia en esa posición de siempre estar buscando a Dios con un corazón agradecido. Ellos, después que escucharon, bueno, pues, ¿y qué vamos a hacer? Pues vayan y busquen. Lo que encontraron fueron 2 panes y los pececillos. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? O más bien, ¿qué pensaron los discípulos? Pues no nos va a alcanzar, pero pues vamos a ver qué pasa. Ellos ya sabían. Pero cuando hablamos del poder de estar agradecidos, sí podemos hablar con confianza, sabiendo que un favor no me lo va a negar. Pero este no era un favor. En otras palabras, era algo para que se confirmara el corazón de los discípulos, no de los que estaban allá acostados esperándola. Era para fortalecer el corazón de ellos, porque ellos iban a quedar acá. ¿Qué pasó después porque la conversión de Pablo no sucedió mientras Jesucristo vivía, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos en esta enseñanza que aparentemente, fue la alimentación de los 5,000, y lo que puedo aprender de ahí es de que sucedió un milagro, pues definitivamente fue un milagro, pero los milagros están precedidos. Los milagros están precedidos después de un agradecimiento, ¿verdad? Vea la Biblia, estudie la Biblia y vea, no sé, usted puede ver a todos los profetas, o puede ver a los apóstoles, o inclusive a un hermano en la iglesia, pero siempre las bendiciones están, pues sí, las bendiciones están precedidas, o los milagros precedidos de un agradecimiento. Después de haber vivido agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida, y luego viene el milagro. El Señor Jesucristo simplemente alzó sus ojos al cielo y pidió una bendición. Esa bendición alimentó a todos los que estaban allí, fortaleció a los discípulos, y podemos ver el resultado ahora. Entonces, primero, es fundamental que nosotros entendamos que nosotros tenemos que administrar todo lo que Dios nos ha dado. Algunos pensamos, bueno, este tiene más. Hermano, déjalo allí. Es que yo no tengo como él tiene para darle gracias igual. Hermano, déjalo allí. Tú eres solo, eres independiente en ese sentido. Tú dale gracias a Dios por lo que tienes y vas a ver el resultado en tu vida. Si Dios te pone en tu corazón que ayudas a los demás, pues ayúdalos. Pero Dios quiere que tú seas bendecido. Dios quiere que tú estés agradecido. Y Dios va a fortalecer tu corazón, porque Dios lo que quiere es que tu corazón esté fuerte para poder ayudar a los demás. Cuando se suben al avión, ¿usted se ha dado cuenta cuando vienen estas señoritas que se paran allá y le dicen que va a bajar una máscara de allí? ¿Y qué es lo que dice? Si hay niños o personas adultas que necesitan que se pongan la máscara, pues póngasela primero usted para que pueda ayudar a los demás. En ese sentido, es fundamental que nosotros entendamos que lo que Dios nos dio
quiere que seamos buenos administradores de eso. Adán no lo fue, pero Dios no nos dejó sin afirmar que es necesario que seamos buenos mayordomos. Envió al Señor Jesucristo para afirmar precisamente lo que tiene que ser afirmado. No las cosas materiales, pero las cosas espirituales. Y nosotros hemos quizá dedicado más tiempo en ser buenos administradores en las cosas materiales, que inclusive se nos han ido y nos ha dolido que se vayan. Pero si nosotros comenzamos a ser buenos administradores en las cosas espirituales o en el área espiritual, seguramente las cosas materiales van a pasar a segundo lugar y no nos va a doler tanto. Porque vamos a comenzar primero a darle gracias a Dios. Es bien natural que nosotros le demos gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que nos da. Yo no sé si usted lo hace, de que le da gracias a Dios por lo que no le da o por lo que le quita. Especialmente cuando hay cosas que le gustan, ¿verdad? Pero tenemos que entender esa parte. Entonces, cuando Dios envía al Señor Jesucristo, es precisamente para enseñarnos que nuestro enfoque tiene que ir en otra dirección, en las cosas espirituales, no en las cosas materiales. Entonces nosotros cuando llegamos a este punto, pues nos damos cuenta que en realidad el plan de Dios no es solamente que estemos contentos con lo que tenemos, sino que seamos agradecidos por lo que tenemos. Y es una gran diferencia, estar contentos por lo que tengo y estar agradecidos por lo que tengo. Yo no sé qué usted tenga en estos momentos y que pueda decirle a Dios gracias por lo que tengo, porque me ha hecho la persona más feliz de mi vida. No sé si sea el caso suyo, pero en el caso mío, le he dicho a mi esposa y con los que tengo la oportunidad de compartir, de que lo que Dios me dio es mío. Ni siquiera es de mi esposa, es mío. Pero también Dios ha puesto en mi corazón compartir con mi esposa de lo que Dios me da. Entonces no estoy solamente contento con lo que Dios me dio, sino que estoy agradecido. Y hasta ahorita, por la misericordia de Dios, pues estoy vivo y puedo disfrutar de las cosas que tengo a mi alrededor. Puedo ver que Dios no solamente me da cosas materiales, que Dios no me quita las cosas materiales para que mi corazón se entristezca. Al revés, hay cosas que son materiales que Dios me las quita porque van a ser quizás algún tipo de tropiezo en mi vida espiritual. Y así lo he entendido toda mi vida. Entonces, es fundamental primeramente entender esa parte. Otra cosa que es necesario que nosotros tenemos que reconocer, mire hermano, reconocer con gratitud, podemos crecer con gratitud, pero reconocer precisamente con quién tenemos que estar agradecidos. Como somos seres humanos, pues nuestra tendencia es tener esas relaciones y escoger el tipo de personas con las que nos podemos relacionar y disfrutar nuestra vida con ese tipo de personas. Pero tenemos que entender una cosa, que hay quien nos provee cosas materiales, hay quien nos provee las cosas, usted puede definirlo, pero lo voy a separar así solamente, las cosas espirituales y las cosas materiales. Somos personas emocionales, sentimentales, y podemos entrar o alargar esta plática aquí. Pero cuando lo separamos solamente en las cosas materiales y en las cosas espirituales, podemos y tenemos que identificar quién es nuestro proveedor en el área espiritual y quién es nuestro proveedor en el área material, en las áreas materiales, seculares. Entonces, nuestra gratitud o nuestra fortaleza de gratitud tiene que estar definida y tiene que estar enfocada, porque yo le estoy agradecido a Dios por las cosas materiales y por las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque en realidad las cosas materiales llegan a mi vida porque, no sé, créame que no voy a entrar en ese detalle, porque simplemente hago las cosas que tengo que hacer y la mayoría me ha salido bien. Pero
yo sé que el proveedor, no puedo ver a una persona como proveedor, siempre veo a Dios como proveedor, pero desafortunadamente dentro de la iglesia he visto y he tenido la experiencia de platicar con hermanos dentro de la iglesia que se han enfocado en dar gracias a personas porque ya sea que les llevan, pues lo voy a mencionar, en estos momentos difíciles llevan una despensa, y por supuesto que es un motivo de gratitud. Estamos agradecidos, pero luego comenzamos en la malicia. Los momentos difíciles que están viviendo los gobiernos, los momentos difíciles que viven los gobiernos estatales, los gobiernos locales, y comienza uno a ver o a enfocar o a desviar su enfoque de quién es el verdadero proveedor, y comenzamos a definir nuestro pensamiento y nos vamos, o perdemos el enfoque y nos vamos por las cosas materiales y vemos el proveedor es fulano de tal, el proveedor es el gobierno tal. Como hijos de Dios, nuestro enfoque no debe de ser agradecidos con las personas, pero no debemos de perder el enfoque, quién es el verdadero proveedor de las cosas. Como hijos de Dios, perdemos el poder en el corazón, porque el corazón comienza a dudar, comienza a flaquear y comienza a tener más sentimientos por las cosas humanitarias, por decirlo de una manera, o las cosas materiales, y se debilita y se va por ese camino de emocional o sentimental. Cuando el verdadero proveedor es el mismo al que nuestro Señor Jesucristo simplemente pidió que bendijera y multiplicó el alimento para estos 5,000. Ahora, la enseñanza es de que Dios provee en el pasaje. Y otra vez, no es un pasaje que no lo hayamos escuchado, simplemente lo escuchamos de diferente manera. Pero ahora, cuando vemos que en realidad, si yo tengo el poder de hablar con Dios, es que estoy definido que lo que yo le estoy pidiendo de una manera va a regresar. Y nuestro Señor Jesucristo en toda su vida no dudó que pidiendo al Padre era la única manera de poder recibir lo que estaba pidiendo. Nunca lo dudó. Ahora yo le hago la pregunta a usted. ¿Usted está seguro que cuando pide recibe lo que pide? Yo se lo voy a decir que yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro, simplemente porque yo sé quién es Dios. Y yo estoy pidiendo cosas que solamente los que tenemos la responsabilidad en el ministerio podemos darnos cuenta de que yo no quisiera que ningún hermano se fuera de la iglesia, de que yo no quisiera que ningún hermano estuviera mal dentro de la iglesia, de que ningún hermano estuviera padeciendo algún tipo de enfermedad. Entonces mis oraciones es eso. Pero cuando platico con los hermanos, hermano, ¿cómo está tu vida espiritual? Entonces se da cuenta que cuando yo pido mi deseo es de que todos estemos bien, pero cuando platico con los hermanos, entonces hay una diferencia. Es por eso que le digo, es personal. Yo tengo la seguridad de que Dios me escucha, pero ¿cómo Dios va a obrar en una familia que no está haciendo las cosas que tiene que hacer? Mi oración es eso, que esté bien, pero la familia no está haciendo las cosas que tiene que hacer. Entonces, hay veces, créame que no estoy seguro si Dios me va a contestar como yo quiero que me conteste, pero ese es mi deseo. Cuando voy con las personas y les digo, estamos orando para que todo se mejore, se regularice a su favor en su familia, la familia como que despierta tantito y se alegra. Eso, hermanos, eso es lo que comienza a motivar dentro de la iglesia a de que nosotros le comencemos a dar el poder de la gratitud al corazón. Entonces, si los hermanos nunca escuchan, nunca se dan cuenta que hay hermanos dentro de la iglesia que están orando por ellos, tu oración no tiene sentido. Por eso, en otra plática quizás podemos hablar de la comunión de la iglesia. Pero cuando hablamos del poder de la gratitud es eso precisamente. Los que tenemos la necesidad y la responsabilidad de mantener un grupo de hermanos que estén bien, que tengan todo lo que necesitan para una vida
satisfecha, pues oramos y esa es nuestra petición. Pero cuando usted ora, ahora es la pregunta así. ¿Usted está seguro que cuando usted ora va a recibir lo que está pidiéndole al Padre? No es fácil dar una respuesta, pero sí podemos dar una respuesta positiva. Es cuando nosotros estamos seguros de que lo que estamos haciendo es lo que Dios me está pidiendo que haga. Entonces usted no tiene por qué dudar. El Señor Jesucristo, ¿se imagina? Hay 5,000 aquí. Bueno, hablando de hombres, mujeres, porque había mujeres y niños. Tengo solamente 2 pececitos y 5... tengo 2 panecitos y 5 pececitos. 5 panes Ok, y 2 peces. gracias. Pero son 5,000. ¿Qué hago? Pues voy a ver qué pasa. Padre, gracias por los panes que me das y tengo ganas de darles de comer a estas personas y no veo que se multiplique. Él no pidió así. Él sabía que desde que él comenzó su ministerio, lo hizo de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cierto? Desde que comenzó. En su corazón nunca existió la duda de que Dios le iba a contestar, nunca. ¿Por qué? Porque toda su vida entendió que para eso vino. Es que él era el Hijo de Dios. ¿Y quién es usted? ¿No es cierto que es hijo de Dios? ¿No es cierto que es una hija de Dios? Entonces, ¿en dónde está la diferencia? La diferencia está en que, como el primer Adán, se nos dio un mandamiento y no lo estamos llevando a cabo, por supuesto que tenemos que dudar. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer como Dios manda. El postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, nunca tuvo ese problema, siempre fue obediente. Entonces cuando él hablaba con el Padre, nunca tuvo el problema de dudar si lo iba a hacer o no lo iba a hacer. Pero a pesar de esto, ¿se acuerda la última oración que hizo antes de ser aprendido? Que no se haga mi voluntad. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. A pesar de que él sabía que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios, pero él dijo, si es necesario que pase de mí esta copa sin que yo la beba, ¿verdad? Que así sea, pero si no, pues que se haga tu voluntad. ¿Y qué cree que pasó? Fue crucificado, pero ahí terminó su ministerio. Usted no termina su ministerio aquí, pero ¿cuántas veces ha orado usted así? Estoy pasando una necesidad tan grande, tan grave, y pues no quiero, pero si esta es tu voluntad, que así sea. ¿Cuántas veces ha estado usted en situaciones que no le gustan y le ha dicho al Padre, quítame esto, pero si no, pues que se haga tu voluntad? No, ni siquiera pensamos en eso. Quítamelo porque no lo quiero. Y si tú no me lo quitas, pues voy a ir a las similares, yo no sé dónde tenga confianza de tomarse un té de manzanilla, yo no sé. Pero el Señor Jesucristo nunca tuvo esa duda en su corazón. Entonces, cuando hablamos del poder, es porque tenemos la capacidad de hacer las cosas. Pero cuando hablamos de que ese poder tiene que tener otro elemento para que se lleven a cabo las cosas, pues estamos hablando de una gratitud. Y la gratitud tiene que haber alguna acción para saber, pues, ¿por qué voy a estar agradecido? Hermano, tu vida, para comenzar, tu vida es un milagro. Estás completito, no estás enfermo. A los que veo aquí, por supuesto. Ahora, yo no sé si tienes una necesidad, pero no es motivo para estar agradecidos con Dios de que tengas vida. No es motivo para estar agradecidos con Dios de que estés aquí, que puedas o que hayas podido llegar a este lugar por tus propios medios. No es motivo de gratitud para que tengas ese deseo de seguir agradeciéndole a Dios no solamente por lo que ya tienes, sino por lo que Dios te va a dar. Créeme que Dios tiene muchas cosas muy buenas para darte, pero si no tienes el poder para tener la seguridad de que Dios te lo va a dar, se va a tardar. Se va a tardar. Yo sé que puedo levantar, no sé,
a Jonathan lo puedo levantar, tengo la seguridad. ¿Por qué? Porque yo me conozco. Ese se llama fuerza bruta, podamos llamarle así. Pero el poder de gratitud, ese es solamente aquí y convicción acá. Entonces yo estoy convencido de que Dios está en el cielo, pero yo me conozco también que no le estoy agradando a Dios en todo lo que hago en mi vida. ¿Cómo puedo tener el poder o el derecho o la autoridad o la capacidad de doblar mis rodillas y decirle: Dios, quiero que hagas, me gustaría que hicieras, quisiera que me dieras, quisiera que pusieras? Tengo que pensar lo que voy a hacer para poder, entonces sí, obrar con toda la seguridad de que lo que voy a hacer va a traer algo positivo en mi vida. Nuestra vida no está aquí en la tierra solamente porque fue un factor de relación de una pareja. Dios tiene un propósito para cada vida que está aquí en esta tierra. Si lo ve como genéticamente, si lo quiere hablar clínicamente, o si lo quiere accidentalmente, como usted lo vea, pero usted está aquí. Y eso no tiene vuelta de hoja. Usted está aquí y eso tiene un propósito en el corazón de Dios. Y la voluntad de Dios es precisamente que nosotros comencemos a afirmar nuestra vida en esa dirección, con ese propósito. El propósito de Dios en Adán era de que viviera para siempre en el huerto del Edén. Ese era el propósito de Dios, pero ¿qué pasó? No sucedió así. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? Que esté bien, que crezca sano, que gane muchas almas para Cristo, que predique el Evangelio, que se mantenga firme. ¿Pero qué está haciendo? ¿Se da cuenta por qué nosotros no somos bendecidos de acuerdo a lo que Dios planeó? Porque Dios nos da la oportunidad de que nosotros tomemos la decisión. Entonces es fundamental primero que nosotros seamos obedientes y seamos buenos mayordomos de lo que Dios nos dio. Después nosotros tenemos que reconocer que todo lo que tenemos es de parte de Dios y estar agradecidos reconociendo quién ha permitido que todo eso llegue a nuestra vida. Entonces, sí tiene mucha relevancia que vayamos aprendiendo quiénes somos, en dónde estamos y por qué estamos aquí. Primero, ¿qué es lo que tenemos para darle gracias a Dios? Y créame que su vida va a tener no le digo que un giro, sino que va a tener una ligereza, porque si damos giros, pues nos vamos a marear y nos vamos a quedar en un lugar. Pero una ligereza. Su mente va a estar más abierta a darse cuenta de que nada va a suceder en su vida si Dios no lo permite. Que no va a tener nada en su vida si no es porque Dios lo ha permitido. Hermano, en las cosas más pequeñas podemos darnos cuenta que aún allí Dios obra. Ahorita que los veo con las máscaras o cubrebocas, yo no sé cómo le llame usted, pero cuando lo hago así, se da cuenta de que hubo un tiempo en que ya no hay cubrebocas, de que ya y toda la gente se escamó, y ahora ¿cómo le vamos a hacer? Nos vamos a morir, nos vamos a contagiar. Están sus máscaras. Y ya otra vez todos tenemos máscaras. ¿Por qué? Hay quienes aprendieron a hacer máscaras. Hay quienes no aprendieron, pero nos quisieron enjaretar máscaras hechizas. Mi esposa dijo: no hay máscaras, te voy a hacer máscaras. Y le dije: órale, hazme máscaras. Me cubren todo así. Pero se da cuenta de que en realidad a veces nos espantamos de la nada. Si es el propósito de Dios de que tú dejes este mundo, lo vas a dejar con una docena o centena de máscaras, no importa. Pero es fundamental que te des cuenta que el único que te va a proveer va a ser Dios. Pues a mí me proveyeron acá, que el gobernador, que el emperador, que el funcionario. No importa, tienes una mascarilla. Ahora, ¿qué es lo que te han dicho? Si te la quitas, te infectas. No lo hagas, no te la quites. No te la quites.
Es mi teléfono, porque van a preguntar. Nunca tengo la costumbre de llevar un teléfono a la iglesia. Y ahora se lució, llevan 2 veces. Dios tiene un plan definido. ¿Sabes lo que significa eso? Cuando hablamos de un plan definido, hermano, no importa lo que tú hagas. No importa lo que tú hagas. Dios ya definió eso. Pero he tenido problemas con algunos por hablar de la, ¿cómo se le llama eso? De que cuando Dios ya previó de que todo el mundo fuera a salvo, y cuando hablas de que predestinación. Tengo problemas con algunos cuando hablo de la predestinación. Pero hermano, el plan ya está definido. El plan ya está definido. Pero tú eres el que vas a hacer la diferencia. Oye, Dios ya definió que tú fueras bendecido, de que tú fueras una persona alegre, contenta, agradecida, una persona que tenga el poder para vivir en paz, no importa las circunstancias. Dios ya definió eso en tu vida, pero tú eres el que decides. ¿Cómo lo definió Dios? Ya te dio mandamientos, estatutos y preceptos. Depende de ti, no los hagas. Por supuesto que tú te vas a salir del plan de Dios. ¿Cuál fue el plan de Dios para Adán? Que viviera en paz y perfecto. ¿Qué hizo Adán? Lo contrario, él solito. Entonces, es lo mismo, Dios ya definió. Solamente tenemos que entender eso. Tenemos que ser buenos mayordomos, tenemos que entender y reconocer que tenemos un proveedor que se llama Dios, o Jehová de los ejércitos, yo no sé cómo lo conozcan ustedes. El Señor Jesucristo, la primera persona de la Trinidad. No importa, reconocer que tenemos un Dios creador y todopoderoso, que nadie va a hacer nada sin que Él lo permita. Tenemos la oportunidad de lograr ese objetivo, de vivir dentro del plan de Dios y ser personas completamente diferentes a como el mundo ve la situación. Pero tú tienes que verlo como Dios quiere que tú lo veas. Si tú lo ves como el mundo te lo está marcando, sí vas a tener problemas para disfrutar una relación con Dios. Cuando ores, vas a orar simplemente para que Dios no permita que te enfermes del COVID. Si no ves a Dios de acuerdo al plan que Él proveyó para tu vida, siempre vas a estar orando para que no te falten los medios clínicos para que no puedas contagiarte de este virus. Siempre va a ser esa tu petición. Pero si estás en los planes de Dios, sigue las instrucciones que te da las instituciones de salud y vas a estar bien. Vas a estar bien. Ahora, pastor, yo reconozco muchos cristianos que han fallecido. Hermano, pues ya se fueron con Dios. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Cuídate tú y está agradecido con Dios y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Vas a ver muchos milagros todavía en tu vida. Y ese es algo que Dios prometió, no te lo estoy prometiendo yo, es algo que Dios proveyó acá. Pero vamos a arreglar nuestra vida. Arreglemos nuestra vida para que podamos ver precisamente eso que Dios quiere que veamos. Seguro ya conoces cuáles son los frutos del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, nadie quiere estar exento de tener algo del Espíritu Santo. Es eso a lo que me refiero. Haz lo que tienes que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios y vas a ver que nada te va a pasar. Y si te pasa, vas a ver que lo vas a recibir con alegría, con agradecimiento, porque es el plan de Dios. Pero haz lo que tienes que hacer y vas a ver que sí lo vas a disfrutar. ¿Me está diciendo que me voy a alegrar si me contagio? No. Créeme que lo menos que hay en mi corazón en este momento es de que nadie, no solamente tú, los que están aquí, nadie se contagie. Pero yo no conozco cuál es el plan de Dios para ti en ese sentido. Si tú haces las cosas contrarias, pues por supuesto que tú estás desviando el plan de Dios. No es que Dios no quiera hacer lo que Él ya decidió hacer contigo. Entonces, mencioné este punto final antes, pero se los vuelvo a mencionar, es de que los milagros siempre van a estar presididos por ese corazón agradecido a Dios. El primer mandamiento con promesa, y lo dice así de esta manera, es de que
nosotros los hijos honremos a nuestros padres, que es el primer mandamiento con promesa para que nuestros días se alarguen aquí en la tierra. Entonces, verdad que sí es una bendición, pero primero hay algo que hacer que agrade o que alegre el corazón de Dios. Desafortunadamente no es así. Y así podemos ver muchos otros mandamientos. Lo que Dios le dijo a Josué: no te apartes ni a diestra ni a diestra ni a siniestra, y todo te saldrá bien. ¿Qué tenía que hacer primero? Obedecer, sujetarse al plan de Dios, y luego iba a venir el milagro. Y como así usted puede ver muchos más en la Biblia. Entonces, estamos aquí. ¿Será esta la voluntad de Dios? Mire, seguramente el pastor acá hicieron esa propuesta. Nos reunimos los miércoles o los jueves o los viernes. Los miércoles, usted lo decidió. Esto no es una obligación. O sea, no está escrito en la Biblia que usted se tenga que reunir los miércoles para ser bendecido. Simplemente es en Hebreos 10:25 donde está ese mandamiento. Nada más dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Simplemente es un mandamiento. ¿Qué pasa si no lo haces? Miércoles, jueves, viernes, cualquier otro día. Pero algo que tú estuviste de acuerdo, sé obediente y vas a ver cómo Dios va a enderezar esa cosa que está mal en tu vida. Pero sé obediente a la palabra de Dios y todo va a estar bien en tu vida. Entonces, en realidad nosotros podemos pensar que siempre en desacuerdo con algunos planes, ya sea dentro de la iglesia, dentro de la familia o la comunidad, pues son solamente quejas. Y nos vamos a estar quejando una y otra vez. Deja eso a un lado. Simplemente toma la parte que Jesucristo usó en este momento y vas a ver que eso es lo que te va a dar el poder en tu corazón. Porque siempre lo que tenemos que afirmar y que esté bien convencido es el corazón. Corríjanme si me equivoco de la cita. Proverbios 24 es 4:24, 9:24. Cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Entonces, cuando hablamos del poder de un corazón agradecido, son tres cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero, el poder. Si no hay un poder, no se pueden hacer mucho. No se puede hacer mucho. Cuando hablamos del corazón, pues es la vida. Si tú no tienes un corazón sano o un corazón que esté convencido de que Dios es el único que tiene control de tu vida, pues vas a estar vagando y vas a tener muchos problemas en afirmar tu vida. ¿Perdón? 4:23. No lo tenía ninguno, ¿verdad? Pero estaba en Proverbios. Okay. Y cuando hablamos precisamente de la gratitud, hermano, créeme que estamos viviendo en un tiempo donde es bien difícil que solamente salga una gratitud sincera de muchas personas. A veces decimos, pues está obligado a darme, aunque ya hemos dado las gracias. Con Dios no funciona así. Es por eso que hablamos del poder, del corazón y de la gratitud. Estos tres factores son muy importantes en la vida de la iglesia. La vida de la iglesia no depende solamente del pastor o una buena Biblia. Depende de cada uno de los que formamos la iglesia. El pastor es el responsable de mantener la iglesia unida e informada, pero cada uno de nosotros formamos la iglesia y tenemos la misma responsabilidad de estar agradecidos con el mismo Dios, pero a la misma vez la palabra de Dios nos enseña que debemos estar agradecidos con los pastores. Debemos cuidarlos y respetarlos. No estoy diciendo que no respetan a su pastor, simplemente que para que nosotros nos demos cuenta de que en realidad ser agradecidos tiene mucha bendición. No porque tenga que serlo, sino porque además es un mandamiento de parte de Dios, que tenemos que estar agradecidos. Su vida tiene mucho que experimentar, pero no lo va a experimentar con un sabor amargo, lo va a experimentar
y cuando a usted le gustan las cosas va a querer saborearlo nuevamente, y eso es un corazón agradecido. Todas las cosas que vengan en su vida lo va a querer repetir, y esa es la presencia de Dios en su vida, en su corazón, en su iglesia. Por lo tanto, yo le doy gracias a Dios que me haya dado la oportunidad de compartir con ustedes, porque tengo una iglesia pequeñita. Yo estoy sirviendo en una iglesia pequeñita, pero los que están allí se enojan, son bien enojones y muy corajudos. Yo no sé otra palabra que le pueda dar, pero ahí están. Están muy agradecidos con Dios, y ni siquiera me dan la gracia a mí, le dan la gracia a Dios, y eso me satisface más. Entonces yo estoy muy agradecido con Dios de que no me den las gracias a mí, sino que le den las gracias al que verdaderamente les dio la oportunidad de estar con vida y de estar en ese lugar que es, no es muy atractivo, pero es un lugar donde nos congregamos con toda la confianza, y nos congregamos cada vez que lo hacemos para darle gracias a Dios por lo que nos ha dado. Y es lo mismo que hago aquí, le doy gracias a Dios porque está este lugar de pie, porque todavía se puede abrir la puerta aquí, y veo a cada uno de ustedes que llegó con deseo de aprender. Espero en Dios que su corazón no pierda ese deseo de agradecer por lo que Dios le ha dado, y que siga creciendo su gratitud, pero sobre todo no pierda en su corazón saber a quién debe darle las gracias. Yo le doy las gracias al pastor que me ofreció me dio la oportunidad de tomar este lugar, y a los hermanos que pueden hacer posible esto. Una vez más, gracias a ustedes, gracias a Dios porque me lo permitió, y espero verlos próximamente una vez más. Dios les bendiga. Gracias, pastor.